Buenos días a todos y cada uno de los hermanos que están en sus hogares. Que Dios los bendiga en abundancia. Bueno, vamos a empezar a exponer la palabra de Dios y para hacerlo Dios puso en mi corazón predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para hacerlo vamos a encontrarnos en el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, que es la porción bíblica que hoy vamos a estar predicando Dios mediante. Pero antes de la lectura de la palabra de Dios, como es mi costumbre, hermanos, vamos a orar al Señor. Amado Padre y bendito Dios, Dios del cielo y de la tierra, le damos gracias, Señor, en esta mañana, todos los que estamos, Señor, delante de tu presencia. Todos nosotros que hemos sido redimidos con tu sangre preciosa, Señor, estamos, Señor, ante tu presencia y con el propósito de exaltarte, de honrarte y de glorificarte aquí en la tierra. Amado Señor, te ruego por mi vida y por la vida de mis hermanos. Te pido que tú realmente, Señor, bendigas como hace siempre tu palabra y bendigas a cada uno de nosotros que oímos tu palabra. Señor, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y sin más, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Dice ahí su palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada oyente en esta mañana. Y ciertamente, hermanos, el Evangelio es y significa buenas noticias, pero el Evangelio así es poder de Dios para salvación. Y el mensaje, el título de esta mañana es La salvación es del Señor. Y es hermoso cuando leemos la palabra de Dios porque, como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Los testimonios del Señor son verdaderos que hacen sabio al sencillo. Y en su palabra encontramos la sabiduría de nuestro buen Dios para nuestras almas. Porque todo lo que estamos aquí, delante de su presencia, lo que hemos creído en Él, fue puramente por gracia, porque hemos escuchado su Evangelio, el cual fue el poder de Dios que usó para transformar nuestras vidas. Y como dijo una vez algún hermano en este púlpito, el Evangelio no es otra cosa que de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos todos los días predicarnos el Evangelio. Y en cuanto a la salvación es del Señor, cuando decimos que la salvación es del Señor, es una obra completa de principio a fin de nuestro buen Dios. Y cuando hablamos de nuestro buen Dios, creemos en un Dios en el cual, en esa deidad única y verdadera, porque hay un solo Dios, único y verdadero, habitan y cohabitan tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, también
la salvación del Señor es obra del Padre, es obra del Hijo y es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una obra completa de nuestro gran Dios y verdadero. Y la palabra de Dios en Efesios empieza desarrollando un plan, el plan soberano que desarrolló el Padre desde antes de la fundación del mundo. Ese plan soberano que Dios el Padre ya había determinado, ese plan soberano fue ejecutado en una obediencia perfecta por medio de la obra de Jesucristo. Y ese plan soberano que el Señor Jesucristo cumplió en una voluntad perfecta, ahora por los méritos de Jesucristo, el Espíritu Santo, ahora en los creyentes fue aplicada esa obra en nuestra vida. Por lo tanto, es una obra de nuestro Dios soberano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es maravilloso que cuando hablamos de la salvación, esto empieza desde el principio. Antes que el mundo fuese formado, Dios ya tenía determinado ese plan. Como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3, para introducirnos en este plan que Dios determinó, nuestro Padre Celestial, desde antes de la fundación del mundo, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y presta atención, porque el versículo 4 dice: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Desde antes de la fundación del mundo nos escogió el Padre para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y lo hizo en uno de sus atributos intrínsecos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Y vemos que en el plan soberano, nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, escogió soberanamente, conforme dice la palabra de Dios, según el puro afecto de su voluntad, escogió a personas. ¿Para qué? Para que sean receptores de su gracia. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y fíjese cómo se repite, no solamente en el versículo 6, sino en el versículo 12, también que la elección es soberana de parte de Dios, conforme el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia, como dice el versículo 6, sino también lo dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo. Y termina el versículo 14 del capítulo 1 de Efesios, otra vez el propósito, para alabanza de su gloria. Por lo tanto, en cuanto a la elección soberana, en cuanto a la salvación es del Señor, el primer propósito no es para nuestros propios beneficios, no es para que nosotros nos sintamos bien. El primer propósito de la elección soberana es para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Fíjese cómo empieza el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese y nótese qué tremenda realidad de nuestra condición. Dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a ustedes. ¿Cuándo? Cuando ustedes estaban muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Y cuando dice acá la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros, ese Él se está diciendo de la persona de Jesucristo. Y Cristo nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Tremendo. Tremendo saber cuál es el diagnóstico que Dios hace del hombre. Porque el hombre, amados hermanos, cuando acá dice la palabra de Dios, cuando estaban muertos en delitos y pecados, es una condición espiritual de todo ser humano que nace. Todo ser humano que nace a este mundo muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados. ¿Pero cómo sucedió eso? Bueno, la palabra de Dios habla que en un principio, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el primer hombre que fue llamado y es Adán,
desobedeció a Dios, rompiendo un mandamiento, el cual Dios le había dicho, no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué pasó con Adán? Desobedeció a Dios y comió del árbol. Por tanto, la Santa Escritura, que tiene poder para transformar el alma, nos declara, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Y eso es una realidad. Todo hombre que entra a este mundo por medio del nacimiento, nace muerto espiritualmente. Nace con una naturaleza pecaminosa y por causa de esa naturaleza pecaminosa no puede contactarse y llegarse y tener conocimiento de un Dios verdadero para alcanzar la salvación. Sí dice la Escritura que Dios se da a conocer por medio de la creación, porque los cielos y la tierra dan cuenta de la gloria de Dios, y como dice Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se manifiesta del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque su eterno poder y decir yo existo, Dios se da a conocer al hombre por medio de la creación, de modo que el hombre no tiene excusa. Ahora, el hombre, habiendo conocido a Dios, dice la palabra de Dios, no le dio gloria a Dios, sino que se envaneció en su propio conocimiento. Quizás, viendo la gloria de los cielos, la misma conciencia te dice, Dios existe, porque Dios creó todas las cosas para que el hombre sepa que hay un creador, pero ese conocimiento no alcanza para la salvación. Porque en cuanto a la salvación, todo depende soberanamente de nuestro Señor. Dice, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Como dijimos, hermanos, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo paga el pecado y cómo pegó el pecado a Adán? Pagó ¿con qué? Con muerte. Causó una muerte espiritual en Adán porque dice, cuando Adán pecó, la gloria de Dios se apartó de él. Y así como en Adán todos hemos pecado porque tenemos naturaleza pecaminosa, todo lo del hombre que pueda hacer en este mundo no lleva la gloria para Dios, porque la gloria de Dios se apartó del hombre. El hombre en su condición natural está muerto en delitos y pecados. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y fíjese lo que dice en el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amados hermanos, no solamente el hombre sin Cristo, antes que reciba la salvación por gracia, no solamente está muerto en delitos y pecados, sino que vive y sufre las consecuencias de una esclavitud, como dice aquí la palabra, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que todos nosotros, antes de haber alcanzado soberanamente por parte de Dios nuestra salvación, porque hemos creído en Jesucristo, todos nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y cuando habla de la corriente de este mundo, está hablando del sistema que está totalmente gobernado por Satanás, basado en la cultura, en la cual nunca se somete y se sujeta a la palabra de Dios y al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo gobierna en las regiones celestes y tomó autoridad y la potestad sobre todas las naciones y sobre todas las culturas. Y todos nosotros en otro tiempo estábamos, hermanos, esclavizados conforme a la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire. Esto no es nada nuevo. Satanás lo que quiere hacer con la humanidad es que lo sigan, es que la adoren y es realmente que vivan bajo sometimiento de su propia voluntad, porque hay una voluntad maligna y perversa que es del diablo. Y cuando dije que el diablo quiere tomar autoridad y señorío sobre todas las personas, es algo que ya hemos visto en la Escritura, porque el único hombre que nació sin pecado es la persona de Jesucristo.
Y Señor Jesucristo, en el momento que fue tentado, el diablo quiso tomar autoridad y señorío sobre su vida cuando lo tentó. Cuando Satanás tentó a Jesucristo, le dijo, si postrado tú me adoras, todos los reinos del mundo que tú ves, yo te lo concedo a ti, porque estos reinos del mundo a mí me pertenecen. Satanás tiene el control absoluto de todas las personas y quiso tener el control de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios, a tu Señor, a Él solo adorarás. Pero lamentablemente, hermanos, toda la humanidad, desde Adán que hemos pecado, todos nosotros, estando muertos del delito de pecado, ya nacemos bajo la esclavitud del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo ser humano no miente y se convierte en pecador. Todo ser humano cuando miente, miente y comete pecado porque su naturaleza ya es pecaminosa. Porque andamos, vivimos y nacimos lamentablemente en pecado. Entonces, el versículo 3 dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, los mismos que los demás. Nótese, qué tremendo esto, amados hermanos. Incluso el apóstol Pablo se incluye, porque era una realidad también en Pablo. Pablo vivía también conforme a la voluntad del príncipe de este mundo, y Pablo también vivía en esclavitud, haciendo y cumpliendo los deseos de ¿qué? De nuestra carne, dice él, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire, amados, si hay una cosa engañosa por sobre todas las cosas, es lo que Dios dice. Jeremías dice, engañoso es el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que sobre todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, yo Jehová escudriño la mente y el corazón para dar según su camino, según el fruto a cada hombre, según el fruto de sus obras. El corazón del hombre, ¿cómo es? Engañoso y perverso. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Ahora, ¿quién lo conocerá? Bueno, el que conoce nuestro corazón realmente es nuestro Señor. ¿Y cómo dice Dios que es nuestro corazón? Engañoso y perverso. Por eso, amados hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús dijo, todo hombre malo, de su corazón malo, hace las obras. ¿Por qué? Porque también dijo Jesucristo que todo lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón del hombre, aquel corazón que Dios escudriñó y dijo, el corazón del hombre es engañoso y perverso, el Señor Jesucristo, que es el Hijo del hombre, dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias salen del corazón del hombre. Aún los falsos testimonios. Y nótese, muchas veces, cuando preguntamos a hermanos que están en Cristo, decimos, ¿cómo estás? Y te responden con una media verdad. ¿Y qué están diciendo? Están diciendo un falso testimonio de su condición de ellos. Y fíjese que un corazón redimido también tiene todavía esa naturaleza pecaminosa, porque aún de un corazón malo salen ¿qué? Los falsos testimonios. Y con solamente no decir la verdad a nuestro prójimo estamos dando un mal testimonio, un falso testimonio de nuestra vida. Hay que tener cuidado, porque es engañoso el corazón, más que sobre todas las cosas. Y cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y como dije en un principio, que todo hombre que nace, un bebé que nace muerto espiritualmente, y esa muerte espiritual lleva ¿a qué? A la muerte física. ¿Por causa de qué? Del pecado. Una vez el Señor Jesucristo dice que hizo un llamado a un joven. Y ese joven dijo, Señor, yo te ruego y te pido que dejes que entierre a mi padre. Y luego que yo entierre a mi padre, vendré y te seguiré a ti. ¿Cuál fue la gloriosa respuesta del Señor Jesucristo?
habló de las dos muertes y le dijo a este joven cuando decía, Señor, deja que entierre a mi papá, no significa que el Señor Jesús le prohibió que vaya a hacer el funeral del padre que estaba muerto, sino lo que estaba diciendo el joven a Jesucristo, Señor, deja que termine de vivir con mi papá y una vez que yo cobre la herencia de mi papá por su muerte, vendré y te seguiré. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le dijo Jesucristo ahora? Deja que los muertos espirituales entierren a aquellos muertos espirituales que murieron físicamente. Eso es la realidad de todo ser humano. Vive y nace muerto espiritualmente. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza, es decir, éramos por nacimientos hijos de ira, los mismos que los demás. Esto, hermanos, todo ser humano que vive alejado de Dios, vive conforme a este mundo. Y el primer punto, todo ser humano que no está en Cristo no vive para la gloria de Dios. Y cuando no se vive para la gloria de Dios, eso es pecado. Todo ser humano que vive y se desarrolla en este mundo, todo joven que va a una facultad, todo adolescente que va a un colegio primario o secundario, todo hombre, todo papá que va a su trabajo, sin Cristo, se desenvuelve y anda conforme a los pensamientos de este mundo, conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos de los ojos. Participan de encuentros, participan de deportes, tienen un ídolo forjado en su corazón porque van a distintos espectáculos deportivos y así vive una vida alejada del señorío de Dios. Bueno, hay hombres que hacen obras filantrópicas, obras de buena caridad, pero tampoco eso alcanza para alcanzar el favor de Dios. Eso es imposible. Eso es imposible. Pero, ¿qué dice la bendita respuesta? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es maravilloso. Todos nosotros que éramos esclavos del pecado, que vivíamos conforme a los deseos de los ojos, conforme a los deseos de la carne, conforme a la voluntad del príncipe de este mundo que es Satanás. Por eso dijo el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5, versículo 19, que sabemos que somos de Dios, pero que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios, pero atención, pero el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Humanismo, materialismo, sexo ilícito, todo esto lo que lleva a cabo, todo esto está bajo el maligno. El humanismo, que el hombre dice, yo soy mi propio Dios, no necesito sujetarme a nadie. El materialismo, el afán de alcanzar riquezas para satisfacer todo el deseo de la carne, todo aquello que agrada a la carne. Y obviamente el sexo ilícito. Todo eso en la cultura occidental, todo eso está bajo el gobierno y las modas que este mundo implementó para que el hombre sea todavía más corrompido y más inmoral delante de los ojos de Dios. Pero dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hombres, mujeres, estaban perdidos en delitos y pecados, pero dice la bendita palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese, dos grandes atributos de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, con que su gran amor nos amó. Misericordia significa darle a alguien
lo que no merece, no darle su merecido, sino darle todo lo contrario. Y eso es realmente lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese Dios lleno de amor, gracia y misericordia, no nos ha abandonado, pero Dios que es rico en misericordia, y esa es una tremenda expresión. Por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es lo maravilloso, hermanos. ¿Queremos alcanzar la salvación? Esa salvación procede y está únicamente en la persona de Jesús. Porque juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. En la persona y por los méritos de Jesucristo alcanzamos la eterna salvación. Y esto es maravilloso. Quizás estés viéndome y escuchándome y pienses y digas, bueno, esto no es tan así, porque yo soy lo suficientemente bueno para alcanzar la salvación. O yo estoy practicando una religión y sé que también por medio de virgen yo me puedo alcanzar y alcanzarme y llegarme a Dios. Quizás estás pensando que por medio de sacramentos y sacrificios uno es salvo, pero déjame decirte que no es verdad. Es solamente por medio de Jesucristo que el hombre alcanza ¿qué? La salvación. Porque dice la palabra de Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y qué significa gracia? Ese favor no merecido. Mire, no hay nada en mi vida y no hubo nada en tu vida, ahora nosotros que estamos en Cristo, no había nada que agradara a Dios. Era todo lo contrario. Había olor feo en nosotros, ¿por qué? Porque estábamos muertos en delito y pecados. Y no había en nosotros, no hay ninguna capacidad en el hombre para que pueda alcanzar ¿qué? Y escuchar y tener vida espiritual. Porque sí, como dije en un principio, el hombre está muerto en pecados. Y lo que necesita el hombre para tener vida es que Dios le conceda la vida. Y esa vida está en Jesucristo. Por eso el apóstol Juan, en su glorioso evangelio, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y presten atención, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino que Dios envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para salvar al mundo. Y esas son palabras de Jesús. Jesús dijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente poniendo la fe en Jesucristo podemos alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Es solamente por los méritos de Jesucristo. Como muchas veces hemos leído, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Como está escrito en el libro de Hechos, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual haya salvación, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, querido oyente, tú que estás sin Cristo aún, o quizás estás engañado en una religión, el hombre no alcanza la salvación ni por obras, ni por practicar sacramentos, ni por caminos que conducen a la muerte, como caminos alternativos, como la iglesia y muchas religiones dicen, por medio de vírgenes. Es solamente por medio de Jesucristo. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, lo dijo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, pero nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, somos salvos por gracia. ¿Por qué? Por su gran amor, ese amor eterno. Esa misma palabra que le dijo Dios a Jeremías en el Antiguo Testamento. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te extendí mi misericordia. Y bueno, para nosotros los que estamos en Cristo,
Dios Padre por gracia nos dio vida juntamente con Cristo. Porque desde antes de la fundación del mundo, capítulo 1 de Efesios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor. Fíjense, nosotros que estamos de este lado, hemos sido salvos porque Él extendió sobre nosotros su misericordia y extendió sobre nosotros su amor. Y todo esto conlleva un amor y una misericordia eterna. Así como le dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia, para con nosotros es lo mismo. Eso es maravilloso. En mí, créame, no había nada bueno. Pero Dios, en su misericordia y su amor, me escogió para que yo alcance, ¿qué? La salvación. Y nótese que dice la palabra de Dios, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese el cambio radical. Estando antes sin Cristo en la posición bajo la esclavitud de Satanás, y nuestro padre era el diablo, estando bajo la esclavitud del pecado y sentado en las cosas terrenales y teniendo la mirada únicamente en las cosas terrenales, viviendo conforme a los deseos de nuestros ojos y los deseos de la carne para la vanagloria de la vida y no para la gloria de Dios, ahora, por su gran amor y misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Tu posición y mi posición, ahora que hemos creído, está en Cristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y esto, amado, tiene que ver con esta gracia de parte de Dios. Ese favor de Dios. ¿Y con qué propósito? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, una de las cosas que está llevando a cabo nosotros Dios, lo que hemos creído en Él, es el proceso de la salvación. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, lo siguiente, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para él que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice la palabra gloriosa de Dios, que tiene poder para convertir el alma. Dice lo siguiente, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir con glorificar? Algo que todavía no sucedió. Cuando Dios complete la obra de salvación en nosotros y seamos glorificados, vamos a estar en el cielo con un cuerpo totalmente redimido y dándole gloria, honra y alabanza por su eterna salvación, porque la salvación es del Señor. Porque nadie, pero nadie, hermanos, va a entrar al cielo diciendo, yo estoy acá como un pavo real pavoteando, yo estoy acá, ¿por qué? Porque me lo merezco. Yo estoy acá porque yo no hice como los demás. Yo creí en Jesucristo. Mi fe en Jesús nació de mi corazón. No. No dice eso la palabra de Dios. Eso no es gracia. Ningún ser humano delante del Señor va a decir, bueno, va a mirar para abajo. La verdad es que yo estoy acá porque he creído en Él. De mi corazón tuve fe en Jesucristo y estoy acá para alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, ahí vos ya te estás jactando. Te estás jactando de que es por obra esto. Y la bendita palabra de Dios dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. No por obras,
para que nadie se gloríe. Una de las realidades, amados hermanos, que vos y yo, en el día de mañana, que vamos a glorificar al Señor, es que vamos a estar puramente en su presencia, puramente por gracia. Porque por gracia sois salvos. Ahora, ¿vos sabés realmente de qué nos salvó el Señor? El Señor nos salvó primeramente de nuestra condición de muerte espiritual. El Señor nos salvó de lo que vos y yo merecíamos, esa muerte espiritual que nos llevaba a una muerte segunda, como dice la Escritura, a vivir una eternidad alejado de Dios en el infierno, atormentado de día y de noche por causas de nuestros delitos y pecados. Una vida totalmente alejada de Dios. De eso el Señor nos salvó. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, esto es maravilloso. Somos salvos únicamente y puramente por gracia, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Miren, si en esta mañana estoy predicando la palabra de Dios, de parte de Dios y delante de Dios, y si cuando oramos en esta mañana fuimos al lugar santísimo, si el día de mañana el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo y vamos a ser glorificados, todo esto tiene que ver con los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y si cuando estemos allá en ese lugar, que vamos a estar todos aquellos que hemos nacido de vuelta, que creemos de todo corazón en Jesucristo, ha sido todo y absolutamente todo por pura gracia. Porque Dios soberanamente, el Padre, desde antes de la fundación del mundo, escogió soberanamente a personas para ser receptores ¿de qué? De su gracia. Y en el momento de esos escogidos que sucedieron en la fundación del mundo, hubo un nacimiento natural y en un momento determinado a cada uno de nosotros, todos los tiempos de todos los escogidos, Dios, por medio de su Espíritu, a través de hombres, nos predicaron el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y hemos creído en Él. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dio la capacidad de poder entender y comprender y entender el Evangelio. ¿Y cómo sucedió esto? Para que nosotros pudiéramos comprender y entender el Evangelio, Dios hizo algo maravilloso. Nos dio vida juntamente con Cristo. Dios regeneró nuestro corazón, nos dio vida nueva para que podamos entender y creer en el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Un muerto no escucha, un muerto no tiene deseos, un muerto le hace hablar y no responde. Y así éramos nosotros a las cosas espirituales. Cuando nos hablaban del Señor, rechazábamos. Cuando nos hablaban del Dios, rechazábamos, porque no podíamos entender, no queríamos comprender. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Y no podíamos comprender el Evangelio, porque el Evangelio se discierne con el Espíritu Santo. Y Dios en un momento determinado regeneró nuestro corazón. En el momento que nos llamó, y en el momento que nos llamó, nos justificó. ¿Saben por qué? Porque Dios derramó en nuestro corazón esa fe que no procede del corazón corrupto y del corazón nuevo. Esa fe que procede ¿de quién? Del cielo. Esa fe que viene y fue desarrollada por nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Esto es hermoso, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vuelvo a repetir, el día de mañana no me voy a jactar, yo tuve fe en ti, Jesucristo, no como los otros que están en el infierno, no. Porque esa fe que está en mi corazón por cuanto he creído en Él, igual que vos, fue depositada en nuestro corazón por su Santo Espíritu cuando regeneró nuestros corazones. Y dice el versículo 10, porque somos hechura suya,
creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese y nótese, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras son luego de la conversión. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas suceden cuando ya hemos nacido de vuelta, porque somos hechura suya. Y investigando, esta palabra hechura es hermosa, porque esa palabra en el griego es poemia, de donde sale la palabra ¿qué? Poema. Y dice acá, porque somos poema de Dios, regenerados, dando vida nueva ¿qué? En Cristo Jesús. Nosotros estamos totalmente espiritualmente muertos y estamos en delitos y pecados. Nuestra imagen de Dios estaba totalmente corrompida. Dios en nosotros ahora dibujó un poema. Su misericordia, su amor está en nosotros. Y el poema que está forjando en nosotros Dios ahora es la imagen de Jesucristo. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito ahora que Dios tiene para con nosotros? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene ahora para con nosotros los que estamos en Cristo Jesús? Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que sean hechos, ¿qué? A imagen de Jesucristo. Yo te miro a vos, me está mirando vos a mí, mirá a tu esposa, mirá a tus hijos que han sido renacidos. Son poemas de Dios. Pero lo que está forjando en nosotros es la imagen de ¿quién? De Jesucristo en nuestras vidas. Somos hechura suya, somos un poema, creados, renacidos otra vez en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos ¿qué? En ellas. Hermanos, si hay duda, y si te queda alguna duda, que la salvación es del Señor, déjame decirte algo. Por toda la Escritura nos habla de que hay un Dios soberano que está cumpliendo su propósito conforme al plan soberano que tiene desarrollado desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. El hombre sin Cristo, dice la palabra de Dios, que es enemigo de Dios. Es más, la palabra de Dios, el diagnóstico de Dios dice que no hay un justo, ni siquiera uno. No hay nadie que pueda decir, yo me declaro justo. No hay nadie, no hay un justo, ni siquiera uno. No hay nadie que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos como ovejas y cada uno se apartó por su camino. Por tanto, hermanos, también dice la palabra de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Y es más, Romanos capítulo 3, versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, si tanto vos como yo hemos venido a Cristo, fue absolutamente por la voluntad soberana de Dios. Es más, Jesús en Juan capítulo 6, versículo 37 dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Y quiénes son todos los que el Padre me da, vendrán a mí? Son todos aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo, hablando de la incapacidad humana para alcanzar la salvación, dijo en Juan 6:44 lo siguiente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es más, Jesús dijo en su oración sacerdotal lo siguiente, en Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Hermanos, la fe que está en nosotros viene y procede de nuestro Señor Salvador. Es más, hermanos, el apóstol Pablo, un predicador de la iglesia primitiva,
dijo lo siguiente: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo sufría penalidades, sufría flagelos en su espalda, sufría torturas. ¿Por qué causa? Todo lo soporto por amor a los escogidos. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo cuando estaba un poco entristecido por tanta obra que le estaban haciendo en contra de su vida: Pablo, no temas, habla, porque mucho pueblo tengo en esta ciudad. Y Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también alcancen la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te quedan dudas en cuanto a la salvación, la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 47, dice que cuando se predicó el Evangelio, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto lo dice Hechos capítulo 13, versículo 47. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, la salvación es del Señor. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo hizo en amor. Dice la palabra de Dios que y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En Cristo nosotros tenemos la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estando nosotros, hermanos, en esa condición, Dios regeneró nuestros corazones y hemos creído de todo su corazón en Él. Y lo quiero que te quede en esta mañana, hermanos, que no había nada en nosotros, no hubo nada en nosotros, aun cuando nosotros creímos en Jesucristo. Eso fue también obra de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque acá dice la palabra de Dios: para que nadie se gloríe en su presencia. Para que nadie se gloríe en su presencia. Porque la salvación de principio al fin es del Señor Jesucristo. Es del Señor nuestro Padre, es obra del Espíritu Santo, de ese Dios único y verdadero que nos llamó con un llamamiento santo. Amados hermanos, ¿qué implica esto? Bueno, el propósito de nuestra salvación, que de principio a fin pertenece al Señor Jesucristo, es para que nosotros ahora, que estamos en Cristo, vivamos, ¿para qué? Para su gloria. Porque Dios nos dice la palabra de Dios: somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No solamente preparó de antemano nuestra salvación, sino que hay obras, ahora que estamos en Cristo, en la cual nosotros debemos obrar conforme a esa fe que nos concedió, con el propósito de que haya gloria y honra a su nombre. Mire, hermanos, si hay un epitafio que le correspondía a Herodes, es que murió y expiró por los gusanos. ¿Por qué? Porque no le dio gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, ahora estando en Cristo, demos gloria a Dios para que el día de mañana, cuando estemos glorificados a su presencia y no haya más nada en nosotros que interrumpa nuestra comunicación con Dios, porque el pecado ya no tendrá lugar en nuestra vida, vivamos toda la eternidad dándole gloria y honra y alabanza, porque es el fundamento de la salvación. El primer propósito es para alabanza de la gloria de su gracia. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos diste entendimiento, Señor, una vez más, que la salvación te pertenece. Conforme a tu plan soberano que desde antes de la fundación del mundo nos escogiste para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, delante de ti, Señor. Nos adoptaste hijos tuyos por medio de Jesucristo. Y solamente por los méritos de Jesucristo, que fue nuestro representante, podemos estar ahora en tu presencia. Gracias, Padre, por cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente,
Nos diste vida juntamente con Cristo. Y hemos comprendido y hemos entendido que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues tu regalo, Señor, tu favor inmerecido para con nosotros. Gracias porque regeneraste nuestro corazón y pusiste una fe genuina de la cual procede de ti, Jesús, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Y hemos creído de todo corazón en ti. Gracias, Señor, porque hemos creído, como le sucedió a los hermanos del libro de Hechos. Hemos creído todos nosotros porque estábamos ordenados para vida eterna. Y gracias, Señor, porque ahora somos hechura tuya, somos un poema. Tú estás forjando en nosotros la imagen de Jesucristo y la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y queremos, Señor, así obrar para la gloria de tu nombre, vivir para tu gloria. Porque todo lo que no procede para tu gloria, Señor, no son las obras tuyas desde antes de la fundación del mundo. Amado Señor, gracias una vez más, porque está escrito para que nadie se jacte en tu presencia. La salvación es del Señor de principio a fin, desde antes de la fundación del mundo hasta nuestra glorificación, y cuando estemos toda la eternidad va a ser absolutamente por tu mérito, Señor, para alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén.